¿Cómo recuerdas Brigada Central? Brigada Central son viajes para mí, porque estaba en ese momento en Los Ángeles intentando, estaba en ese momento en Nueva York, creo, sí, en el 88. Estaba en Nueva York y tenía pues como muchísimas ganas de aprender inglés, de conocer lo que era la industria americana. Ya pues bueno, habían películas estupendas que nos llegaban de allí, todo el cine independiente americano, y quería saber un poco qué era eso, ¿no? Yo pues desde el año 82 pues había hecho películas en España, había hecho Almodóvar, ya había hecho Saura, había hecho, bueno, aquellos que en ese momento pues estaban ahí, ¿no? Y me apetecía mucho pues trabajar en un cine más de industria. Y en ese momento yo estaba haciendo Brigada Central, que era un producto industrial, es decir, con un director, Pedro Masó, que era totalmente, pues no era un autor, era alguien que realmente, bueno, pues estaba haciendo un cine muy comercial, y esta serie lo fue, y al mismo tiempo pues estaba intentando entender pues cuáles son esos rasgos del cine americano, pues estaba yéndome hacia allí todo el rato, que hacían que algo fuera comercial, ¿no? Y ese ida y venida de ese Brigada Central es lo que más me acuerdo de esa época, porque estaba buscando el por qué algo funciona, ¿no? Y para mí pues el pasar por ejemplo la escuela de Robert Redford fue una época muy bonita, porque al mismo tiempo yo ya tenía una experiencia con la que ya podía también hacer, sabes, trabajar y entender las cosas un poquito mejor que no al principio de mi formación. Sí, para mí la formación continua es algo muy interesante, ¿no? Y en ese momento era ese momento de ida y venida donde bueno, aprendí muchas cosas, y sí, además tuve oportunidad en Brigada Central de conocer un poquito pues a Imanol Arias, ¿no? Gente además interesante del momento, en ese momento del cine español, ¿no? Pedro Almodóvar, en la carrera suya, Sí. ¿cuáles son las evocaciones que le vienen a la mente ahora cuando le digo ese nombre? Bueno, pues mira, me ha gustado muchísimo la última película que he visto de él, Dolor y Gloria. Creo que es una película estupenda donde él por fin pues hace reflexión sobre sí mismo de una manera, no a través de sus películas, sino se atreve a hacerlo sobre él mismo. Y creo que eso es muy interesante, porque siempre es sobre sí mismo, pero caramba, sabes, cuesta ponerlo, lo que ha hecho, ponerlo en palabras y en imágenes, ¿no? Y su vínculo con él. ¿Cómo recuerda esas emociones que siente una actriz cuando trabaja con un director como Almodóvar o con cualquier otro director, pero en particular su experiencia con él? Sí, bueno, tienes que contar que yo hice la película con él en el 85. Él entonces todavía no era muy conocido. Yo era más conocida que él en el país, ¿no? Y entonces, claro, a mí me era una persona que me despertaba muchísima curiosidad, porque mi marido lo conocía de antes, de esa época donde él estaba en la transición desde trabajador en Telefónica Al mundo al audiovisual. mundo audiovisual, ¿no? Y entonces, bueno, me pareció una persona fascinante por sus ganas de contar, por su manera tan personal y única de contar, de estar simplemente en una reunión. Era muy divertido, por lo tanto me apetecía mucho. Y vi una película de él anterior que me encantó, y yo dije, qué bien que me llame ahora para hacer una película juntos. Y realmente, bueno, es una película que no es de las que él luego tiene en su haber, es decir, no ha adquirido esa película, aunque supongo que también hubieron problemas con el productor y puede ser que sea por eso, no lo sé. Pero bueno, Matador no entra dentro de todo el ciclo siempre que se hacen de las películas de Almodóvar, porque precisamente él no tiene los derechos todavía hoy. Entonces ha sido una película de culto, una película diferente de lo que se imagina uno la película de Almodóvar, pero yo creo que también es en este aspecto bastante autobiográfica, en el sentido que él, aunque no fuera suyo su guión, pero sí que intentó poner en él lo que él quería contarnos en ese momento, ¿no? Y para mí pues me acuerdo de él, pues yo qué sé, de las cantidades de veces que me hizo reír, me acuerdo de una vez que vino el productor Andrés Vicente Gómez a verla, y no podíamos parar de reír nadie, y dijo, pero ¿aquí se trabaja? ¿Esto qué es? O sea, ¿No? que es divertido trabajar con él, Es divertido trabajar con él. por muy serio que resulte todo. No, sí, en realidad, serio, sí. Claro. Sí, bueno, en realidad sí, sus películas tienen su sentido, pero bueno, no, yo recuerdo de él, pues eso, ¿no? Esa rapidez
rapidez para no encontrar siempre un lado muy original y muy único, ¿no? Y sí, a mí me ha hecho reír mucho Almodóvar. Yo la peor de todas, esa película que honró la memoria de Sor Juana Inés de la Cruz y que en Cuba fue muy polémica como en cualquier parte del mundo, pero muy seguida y muy aceptada por la crítica y por el público. ¿Cómo se le quedó en la memoria al paso de los años? Bueno, yo creo que la figura de Sor Juana Inés de la Cruz será siempre un poquito un misterio, ¿no? El por qué ella, después de ser sabia, porque realmente lo era, para la época y para todo lo que realmente ella hizo en su vida, que fue pues esa ansia de saber, luego quiso ser santa y paró su discurso y de repente dejó de hablar, ¿no? Ese es el momento más interesante, ¿no? El libro de Octavio Paz sobre ella, que es de donde realmente sale la idea de María Luisa Bemberg hacer una cosa sobre ella, es una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Que tiene que ver mucho con las mujeres y con lo que hemos hablado hoy aquí, que dice, Sor Juana, después de ser sabia, quiso ser santa, ¿no? O sea, esa ambición siempre a ser la mejor, por eso yo la peor de todas, ¿no? Y es algo que las mujeres tenemos, ¿no? Esa como responsabilidad, esa obligación de hacerlo mejor y de siempre hacerlo mejor. ¿Eso fue lo que más le llamó a usted la atención para poder aceptar el personaje, para decirle que sí a María Luisa Bemberg? Sí, me pareció que era un personaje, además, ese desaparecer, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Y en ese momento también de contexto histórico, pues con esa plaga enorme de la peste que había por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que esta mujer debió vivir para realmente callar su boca y no escribir nunca más, ¿no? Es un personaje que usted no puede olvidar. Bueno, es un personaje a mí que yo creo que salió bien, que yo creo que la gente gustó, que pues tocaba cosas muy bonitas también, ¿no? De esta mujer que tuvo que hacerse monja pues porque realmente no tenía padre, porque era hija, bueno, secreta de un virrey, en fin, toda esa sociedad que retrata muy bien, ¿no? Esa mujer que consigue hacer lo que quiere, pero encerrándose fuera del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, acabo de hacer otro papel de también una mujer que fue monja, hija de la caridad, que se llama Red de Libertad. Y entonces me gusta mucho compararlas porque son realmente caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, bueno, siempre es muy bonito cuando tú haces personajes como este de Red de Libertad también, que son una biografía real de algo que ha pasado en realidad, te aprendes mucho más, ¿no? Y la gente aprende mucho más porque realmente estamos buscando qué valores encontramos en esa persona ya desde el momento de la escritura que necesitamos, que son relevantes para el público de hoy. Y siempre cuando son biografías y de gente que ha pasado, que ha muerto, claro, y que no es de esta generación, podemos aprender mucho, ¿no? Y eso es algo que siempre pienso que es escuchar a otras generaciones, es escuchar a otras personas, ese diálogo que siempre no tenemos y que vale la pena decirlo e insistirlo una y otra vez. Asunta Serna llega hoy con una serie humorística también, o sea que ese abanico de posibilidades interpretativos parece infinito. Bueno, aquí no hay quien viva. Sí, aquí no hay quien viva. Y acabo de hacer una película precisamente para la persona hispana, o sea, para los hispanos que dicen allí en Los Ángeles, que se llama He matado a mi marido, que también es una comedia. O sea, que después de La monja he hecho esta comedia y después hice también una mala malísima, es decir, que camaleónica completamente. En 2 años he hecho personajes muy distintos, eso me gusta mucho, porque antes estaba un poquito, los años 80, los años 90, estaba un poquito en una, ¿sabes?, una cuerda más dramática. Sí, no, una cuerda un poco, pues, ¿qué te diré yo? Pues de mujer sexy, de mujer... Y de repente, pues ahora veo que hay mucha más flexibilidad en las cosas que puedes hacer cuando ya no eres tan sexy. Entonces, de repente, pues eso me gusta mucho. Y esa es una nueva reinvención de esta Asunta Serna, es un nuevo, ¿sabes? Entonces, bueno, me gusta mucho, sí, hacer cosas que no he hecho antes. Y hacía mucho que no hacía una comedia, desde Aquí no hay quien viva, o sea, unos 10 años. Entonces, el hacer el año pasado una comedia otra vez, que además hago de criada, que es un personaje que tampoco me han dado normalmente, pues me apetece mucho. Siempre hacer retos de algo que no he hecho es lo que más me gusta en la vida. A casi todos aquellos que son tan versátiles y que pasan de medio a medio, se les pregunta en cuál se siente mejor o en cuál están mejor. En el caso de Asunta Serna, teatro, cine, televisión. Pues me haces una pregunta muy difícil. A mí me gustan los tres. Mira,
se ha pasado épocas en mi carrera donde, bueno, la televisión era un poco considerada mal, pero yo pienso que ahora, con las nuevas plataformas, con Netflix, con todo lo que está saliendo ahora, realmente la televisión es muy buena. Y las plataformas audiovisuales están realmente haciendo personajes, historias muy, digamos, avanzadas por lo que necesitan, por lo que creo que la sociedad necesita. Es decir, la televisión ahora es completamente otra cosa. Eso en cuanto a las plataformas digitales. En cuanto a la televisión, pues bueno, creo que también hay un público que está ahí, que es el que ve televisión y que realmente es algo también que ha mejorado mucho gracias a estas plataformas, también en mi país. Por lo tanto, me gusta hacerlo también todo. Teatro, pues hace poco he hecho dos experimentos también muy bonitos de teatro. Uno, una ópera en la cual tenía que interpretar unos poemas de Neruda, y era una ópera. Entonces, de repente, pues tener detrás tuyo a 100 y pico de personas, ¿no?, de una orquesta, y fue maravilloso, un subido maravilloso. Habían 3000 personas en el público. Claro, cambia todo, ¿no? Cada medio tiene su propia, ¿sabes? Entonces, yo creo que no me cansaré nunca de saltar de un sitio a otro, porque son siempre absolutamente fascinantes todos, ¿no? Ahora quiero dirigir teatro, una obra de teatro que tengo, se llama El Ángel de la Información, de Alberto Moravia, una cosa que hice en París, en francés, en el año 82, creo. Y bien, siempre me gusta, ¿sabes? Teatro para mí pues es una experiencia mágica, cuando realmente hay algo que funciona y que lo ves y que está ahí, que son actores y que te transforma a un sitio tan distinto, donde el poder del actor es tan presente, ¿no? Donde, bueno, pues sí, la palabra también es muy importante, ¿no? Es algo muy distinto que el cine, donde la imagen, la rapidez, la conexión de ideas, donde el espectador tiene que ir un poco como investigador privado, entendiendo lo que está pasando. Eso también es muy bonito. Es decir, yo no, ¿sabes? Como público me gusta todo, entonces como persona que está haciéndolo también me gusta todo. ¿Qué es más difícil? Todo tiene su difícil, todo tiene el difícil de quererlo hacer bien, ¿no? Carlos Saura, ¿me cuenta su experiencia con Carlos Saura también? Sí, pues mira, Carlos Saura fue el primero, que fue el que realmente mi descubridor, entonces yo le quiero mucho a Carlos Saura. Y además porque fue una persona, al contrario de Almodóvar, que quiso que yo estuviera en todo el proceso. Me llevó de la mano, me sentó en la sala de montaje, me contó las cosas que él quería de cada plano. Realmente disfruté ¿sabes? De ver el cine a través de sus ojos. Entonces me parecía pues una gran privilegio tener ahí a Carlos Saura y contarme, ¿no? Y a un montador también estupendo. Entonces, no sé, seguí todo el proceso también, eso me gustó mucho y me dejó sin ninguna, ¿sabes?, sin ningún miedo a que estuviera realmente ahí. Entonces, eso se lo agradeceré siempre, porque gracias a eso pues he podido hacer muchas otras cosas, ¿no?, por ese entendimiento que él me pasó, ¿no? Y creo que, bueno, hay pocos mentores pero en la vida de uno, pero Carlos Saura fue uno de ellos, ¿no? Entonces siempre pues hablo con mucho cariño de él, porque bueno, fue el que, yo qué sé, a través de la película que se hizo fuimos a Los Ángeles. En Los Ángeles, con Dulces Horas, pues tuve la oportunidad de conocer al decano que me presentó, a Robert Redford, y fui a la universidad con él en Sundance. Es decir, él fue pues eso, ¿no? Fue pues de la nada, de no conocerme, a hacer una película con él como protagonista, a darme premios, a que la gente me preguntara preguntas sobre la vida. O sea, es que fue un cambio total, ¿no?, de Carlos Saura, y realmente pues fue un cambio que él supo dirigir, que él supo acompañar. A Cuba, ¿cuál es su mensaje para Cuba en este final de entrevista que ahora sí ya concluimos? Bueno, pues lo que sé, que tenemos que organizarnos para poder volver otra vez a Cuba, digo yo. Y ojalá que sea así, que vuelva a filmar como en el año 93. Claro, que alguna, ¿no?, porque tenéis un cine cubano muy bueno. Muy bueno, claro. Entonces, aquí estoy yo, para ir a Cuba cuando queráis. Asunta Serna, lista para que los directores cubanos también piensen en ella y Eso que es. no sea entonces una película francesa como la filmada en el 93, Que sea sino que sea cubana, ¿verdad eso que sí? Es, muy bien. Muchas gracias por esta entrevista para la televisión cubana. Que va al contrario. Ya han visto ustedes que es una mujer afable, muy cercana, muy coloquial y muy abierta con su público. Bueno, al público de Cuba un gran beso y muchísimas gracias por seguirme. Un abrazo. Siempre la sigue entre tú y yo, Asunta Serna, cine, teatro, televisión, todo terreno.